Buenos días, hoy vamos a elaborar otro recurso dinámico en GeoGebra, en este caso trabajando con ángulos y presentándoles una nueva herramienta que dispone justamente este software. Iniciamos como en las construcciones dinámicas anteriores utilizando un deslizador. Este deslizador va a ir definiendo el guión justamente de la construcción. Lo vamos a llamar T, como en los casos anteriores, y como vamos a trabajar con un triángulo y con sus ángulos, el mismo va a estar definido desde 0 hasta 3. El recurso en cuestión va a abordar las posibilidades de construcción de triángulos a partir de definir las amplitudes de los dos ángulos adyacentes a un lado. Vamos a ubicar cerca del 0, y para esto, como les mencionaba recién, vamos a utilizar este nuevo recurso que es la casilla de entrada. Esta casilla está asociada a un objeto, así que también vamos a tener que crear otro deslizador. Vamos a llamarlo A. Este deslizador va a definir el ángulo en cuestión, así que va a ir desde 0 hasta 180 grados. Este ángulo va a ser uno de esos ángulos que vamos a utilizar. Para evitarnos tener que escribir alfa, que hay que utilizar el teclado virtual, lo vamos a llamar a este ángulo. Y como este va a ser un objeto que no vamos a necesitar visualizar, lo ocultamos a fin de que resulte más limpia nuestra construcción. Gerardo, entonces vas a hacer una construcción siguiendo el criterio de congruencia ala, vendría a ser. Necesitamos un segmento dado y vas a definir dos ángulos que tu alumno va a ir dando. Sí. Va a ir bien. Las amplitudes de estos dos ángulos van a quedar definidas justamente con esta casilla de entrada. Perfecto. Y el segmento va a ser un segmento cualquiera, no le vamos a dar una medida en particular, aunque lógicamente una vez que lo dibujemos quedará fijo, pero eso, como en otras construcciones habíamos visto, puede modificarse. Bien, como les decía, continuemos con la casilla de entrada. En este caso vamos a ponerle el rótulo que es el ángulo en A, y el objeto al cual lo vamos a vincular es justamente el deslizador con el cual definimos ese ángulo. De momento no se produce ninguna acción, pero no lo puedo cambiar de posición. No se produce ninguna acción, pero vamos a ir viendo que al modificar justamente el valor de este ángulo va a cambiar la amplitud del ángulo construido, y ese es el efecto que queremos producir. Antes de continuar, vamos a editar un poco este rótulo, este texto, siempre trabajando desde propiedades. Vamos a ponerle un signo igual, cosa tal de que quede separado del número. También vamos a ir a estilo. La longitud de la casilla vamos a definirla en 5, 20 es muy extenso para este caso. Y en básico, desmarcando la opción de objeto fijo, ahí vamos a poder desplazarlo. Por ejemplo, ahí. Bien, vamos a repetir este proceso para definir el segundo ángulo en cuestión. Entonces, casilla de entrada, el rótulo va a ser ángulo en B, ya le voy a poner el signo igual, y me faltó crear el objeto, no importa. Vamos. Primero tenemos que crear el deslizador porque hay que vincularlo a un objeto. Así que el deslizador va a ser ángulo
lo vamos a llamar B, va a ir también desde 0 hasta 180 grados, ¿sí? Una vez más lo vamos a ocultar, y ahora sí, casilla de entrada, ángulo en B, y el objeto al cual lo vamos a vincular es el ángulo B. De nuevo hay que ir a propiedades y hacerlo de recién. Hoy puse el signo igual y ahora ya me lo salteé. Hay que desmarcarlo. Y en cuanto al estilo, la longitud de 5. Muy bien, ahora ya tenemos todos los elementos necesarios para iniciar nuestra construcción. Como dijimos, se trata de modificar la amplitud de dos ángulos que resultan adyacentes a un segmento que va a ser la base del triángulo. Así que vamos a definir un segmento. Este es un segmento cualquiera. El segmento AB. Y vamos a utilizar las construcciones anteriores, este deslizador y estas casillas, para poder establecer justamente cuánto la animación del ángulo que se va a ir construyendo, ¿sí? Acá vamos a utilizar otro comando, que es el comando de rotación. Permite rotar justamente un punto y a partir de eso ir generando el ángulo en cuestión. Se escribe rota, la R con mayúscula, y tenemos que ir... Roto, dice Gerard. Gracias. Y tenemos que ir definiendo condiciones. Las condiciones van a ser 3. El punto que queremos rotar, el punto que va a ser centro de esa rotación, y la tercera condición, que en realidad vamos a escribirla en el medio, es justamente cuánto va a ser el ángulo de rotación. Bien, el punto a rotar en principio es el punto B. Como les decía recién, ahora voy a volver al centro. El centro de la rotación va a ser el punto A, y la condición bajo la cual va a rotar también la tenemos que definir con el comando si, como lo habíamos hecho en la clase anterior. Este comando sí, vamos a ir definiendo los tiempos según el deslizador t. En el primer caso va a ser cuando t resulte menor a 1, que sería el primer intervalo que vamos a considerar, y en esa situación lo que vamos a ir generando es el ángulo hasta que se logre la amplitud establecida en la casilla A, ¿sí? Y eso va a ser el valor de que toma t multiplicado por esa amplitud. ¿Cómo multiplicaste? ¿Cómo pusiste? La multiplicación se hace con el asterisco y al escribirlo cambia la visualización por el punto. Bien. En caso contrario, o sea, cuando t ya resulte mayor que 1, ya lo que queremos es que visualice el ángulo en cuestión, así que simplemente A. Lo probamos para ver que efectivamente funciona. Entonces vemos que una vez que pasa el valor de 1, queda fijo según el ángulo dado y se produce la animación en los valores intermedios. Si modificamos 45, por ejemplo, por 30 grados, entonces ahora se va a mover solo hasta los 30 grados. Con la semirrecta capaz que se ve mejor. Ajá, perfecto.
Vamos a trazar, ', la vamos a necesitar, así que viene bien. Vamos a trazar la semirrecta de origen en A y que pase por el punto B'. Bien, y ahí se aprecia, efectivamente se aprecia mejor. Bueno, ahora algunas cuestiones que son de edición, ¿sí? Vamos a definir el ángulo. Siempre los ángulos, digamos, hay que establecerlos en sentido antihorario. Y vamos a modificar algunas propiedades. Este punto no lo vamos a necesitar visualizar. Este ángulo solo necesitamos su valor, así que nos aparezca solo, digamos, el valor de la amplitud. Y esta semirrecta queremos que no se visualice cuando t es igual a 0, porque si no, digamos... O sea que con t igual a 0 se va a seguir viendo la semirrecta. Sí, ocurre exactamente así. Y entonces se sigue viendo esta parte que no nos interesa en este caso, con lo cual vamos a modificarlo de nuevo desde las propiedades. Hay que seleccionar el objeto, desde las propiedades, en avanzado, condición para mostrar el objeto, y va a ser cuando t resulte mayor a 0. Bien, siempre también hay que recordar marcar en algún punto para que tome justamente esa condición. Vamos a buscar esta parte, así se visualiza mejor. Y vemos que efectivamente no se ve el objeto al iniciar la animación, y después sí, con su amplitud llegando, como habíamos condicionado, hasta los 30 grados. Bueno, ahora tenemos que repetir el mismo proceso, pero en este caso desde el punto B. La característica que hay que tener en cuenta es que ahora va a ser un giro horario, y eso vamos a tener que definirlo justamente Gerardo, con las condiciones. Antes de seguir, me interesa ver el comando sí que pusiste. Quizás ahí si le agrandás un poquito la vista algebraica. Ese comando entonces tiene 3 argumentos. Sí. ¿Sí? Lo mismo que el comando rota, digamos. Claro. Los 3 argumentos serían entonces, el primero, una condición. La condición para que siempre el comando sí establece 2 posibilidades, que sea verdadero o que sea falsa esa condición. Muy bien. Entonces la condición cuando es el primer argumento. Claro, la condición es el primer argumento. Cuando es verdadero, va a realizar, en este caso, esta acción. Sería el segundo argumento. Sí. ¿Y el tercero? Y el tercero es lo que ocurre cuando es falso. Perfecto. ¿Sí? Sería entonces sí, condición, sí, verdadero, no, falso, tal cosa. ¿Está? Gracias. Así. Bárbaro. Bien, la segunda parte de la animación va a ocurrir cuando t esté entre 1 y 2. También se va a producir una rotación, también vamos a hacer la representación de la semirrecta, pero ahora con centro en el punto B. Así que en este caso particular, una vez más... ¿Podés duplicar la entrada? Ah, sí. Perfecto, así no lo escribimos todo. Entonces, duplicar la entrada. El centro va a ser... el punto a rotar va a ser el punto A. El centro de la rotación va a ser el punto B. La condición va a ser cuando t esté entre 1 y 2. Ese es el segundo intervalo que nos interesa considerar. Y en este caso lo que tenemos que utilizar no es el ángulo A, sino es el ángulo B, definido acá, con esta otra entrada. ¿Sí? Ese lo habíamos llamado B. Y T hay que cambiar. Sí, T
T hay que cambiar por dos cuestiones. Primero voy a modificar las A por las B para no olvidarnos. T hay que cambiar por dos cuestiones. Primero porque solo vamos a considerar los valores que estén entre 0 y 1. Esto quiere decir que estos valores que estamos tomando entre 1 y 2 les vamos a restar 1 para que nos queden solo la parte decimal, ¿sí? Que esa es la que va a ir, digamos, multiplicando para ir generando ese efecto. Y la segunda cuestión es que ahora tenemos que rotar en el otro sentido. Así que tiene que ser negativo. Entonces esto es T-1. Bueno, me salió un paréntesis donde no quería. Bien, ahí una coma. Sí, acá venía B. Y acá viene por B. Y acá menos. Bueno, de nuevo probémoslo. La semirrecta. Ah, cierto. Gracias. La semirrecta. Origen en B, que pase por el punto A'. Ya voy a establecer todo. El ángulo también. Vamos a las propiedades otra vez. Bien, estás repitiendo más o menos lo mismo. Sí, que se vea cuál es el valor. ¿Sí? Vamos a ocultar el punto A'. Y vamos a establecer también la condición de visualización para esta semirrecta. Que eso, una vez más, hacemos en avanzado. La condición es cuando ahora sea mayor que 1. Cuando T sea mayor que 1. Y capaz también la misma condición para el ángulo, ¿no? Para el ángulo B. Ajá, claro. Si no va a aparecer 0 grados ahí. Cuando T sea mayor que 1. Bien. Probemos que todo funcione correctamente. Entonces empezamos desde el segmento y a medida que nos vamos deslizando va generando primero un ángulo y luego el otro. Ahí falló algo. Porque pusimos que se vea B en la condición del sí, ¿sí? Que no se vea B sino menos B. Acordate que vos le cambiaste el signo. Agranda tu... Sí, la vista algebraica. Ahí donde está la condición del sí, arriba, ese es el otro. Este. ¿Sí? Que se vea menos B si no se cumple la condición. Ajá. Ahí está. Bien. Por eso es importante siempre probar para verificar que todo vaya funcionando correctamente. Ahora sí. La importancia de los signos. Perfecto. Bueno. Y para finalizar esta construcción, lo que tenemos que establecer es justamente el punto de intersección y a partir de ahí formar el triángulo. Así que vamos a marcar simplemente el punto de intersección. Vamos a definir el triángulo mediante el polígono. Vamos a ocultar los segmentos.
interesan estos segmentos en particular. Y vamos a ponerle como condición de visualización al polígono que aparezca cuando t es igual a 3. Entonces solo va a ser visible en ese caso. Algo que me estaba olvidando de construir, y ahora lo noto, es el tercer ángulo. Si no, va a quedar... Y la condición al punto. Perfecto. El tercer ángulo en cuestión. Ahí. Bien. ¿Por qué fallaba en el anterior? Porque siempre para respetar el sentido horario, digamos, de la construcción. Sí, eso había mencionado hoy, es importante tenerlo en cuenta. Igual no cuesta nada, digamos, acomodarlo, pero... Claro. Bien, el valor. Ahora lo que queda son cuestiones estéticas, ¿no? Entonces de nuevo, en avanzado, la condición, vamos a pedir que muestre este ángulo pasado el valor de t 2.5, cosa tal de que dé un tiempo, en la animación de un tiempo para la visualización del punto de intersección, luego para el ángulo y luego para la construcción o la representación en realidad del triángulo. Así que acá este mayor que 2.5. Bien, para el punto también tenemos que hacer exactamente lo mismo cuando t es igual a... no, cuando t es mayor a 2.4 o 3. Sí, pensaba en 2.2. Bien. Muy bien. Bien, de nuevo, igual también vamos a tener que configurar el deslizador. Pero probemos esto. ¿Se le puede poner una animación automática? Sí. Bien, para eso también vamos a configurarlo. No queremos que sea oscilante, sino que sea creciente una vez. Bien. Animación. Y vemos el efecto. Muy bien. Cambiemos los ángulos para comprobar que efectivamente todo funciona. Supongamos 80 y 30 grados. Un obtuso. Un obtuso. 100. Bien. A ver. Espejo. Vamos a probar. Vamos a probar qué ocurre ahí. ¿Sí? Entonces de nuevo le vamos a dar la animación. Buena pregunta para el alumno. ¿Qué pasó, no? Interesante explorar estas cuestiones, ¿sí? Bien. De ahí sabemos la conclusión que tendríamos que llegar con el alumno, ¿sí? Que los dos ángulos tendrían que dar, la suma tendría que dar menor a 180 grados, ¿no? Entonces no podría haber tomado ese ángulo obtuso, podría haber sido menor a 100. Claro, ¿sí? Acá en este caso particular, con estos valores elegidos, las semirrectas quedan paralelas. Claro. Pero tranquilamente, digamos, podríamos haber elegido 110, ¿sí? Para probar. E incluso también podríamos estudiar, variando estos valores, cuál sería el límite para poder lograr justamente un triángulo. El límite sería entonces que la suma de 180. Sí. Eso no se puede. A partir de ahí y si la suma da más, no.
Bien, entonces que me equivoqué, profe, disculpe, vamos a poner 70, ¿no? Entonces. Bien. Bueno, el tercer vértice no se alcanza a visualizar, pero esto es cuestión de desplazarlo nada más. A ver la animación. Ah, perfecto, cierto. Por cierto, hoy estuve usando la animación con el botón, clic en el botón derecho y buscándolo Sí. en el menú desplegable, pero directamente desde el botón de play se puede hacer, siempre haciendo play en el deslizador que corresponde. El que nos da el guión. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, y como también habíamos mencionado en otra ocasión, noten que estos puntos A y B tienen un color distinto del punto C, justamente porque estos puntos los podemos movilizar sobre el plano, y en cambio el punto que es de color negro es fijo y se logra mediante la intersección. Bien. A todo esto también le podríamos jugar un poco, ¿sí? Con las animaciones que aprendimos la clase pasada, ¿sí? Bueno, en este caso, como pusimos casillas de entrada, es más para una actividad con el alumno. Pero si es solamente una animación para crear un recurso visual con un cierto tiempo, podríamos darle una animación al segmento, también al tercer ángulo, ¿no? Sí. Cuestiones así. En este caso era más para discutir con los chicos, ¿sí? Por eso pusimos la casilla de entrada. Pero se puede, el único freno es nuestra imaginación para crear construcciones dinámicas que nos ayuden, ¿no? Claro, cualquiera de las herramientas vistas anteriormente puede combinarse acá y entonces, por ejemplo, tener otro deslizador que defina la longitud del segmento AB. Claro. Y que se vaya generando mediante una animación. Todo será cuestión de elegir el valor de t correcto para ir controlando esos distintos intervalos. Claro, entonces, siguiendo más o menos la filosofía de la construcción de las animaciones, si le quiero hacer el segmento con animación, agregaría a t una unidad más, sería de 0 a 4, si quisiera la animación para el tercer ángulo, con t de 0 a 5, etcétera, ¿no? Más o menos para... Así. No Igual necesariamente... no son absolutos esos valores, pero Claro. nos ayudan. Claro, no necesariamente tienen que ser valores enteros, o sea, la animación no se va a producir solo entre 0 y 1, pero es mucho más fácil incluso también para después la escritura algebraica necesaria. Perfecto. Muy bien. Muy bien, nos despedimos, les agradecemos su tiempo y continuamos la próxima clase.